fueron las chicas de Alerta Paranormal. Ya saben, las pueden encontrar en YouTube, en Facebook e Instagram. De esa manera, como Alerta Paranormal, hemos tenido esta agradable y muy interesante conversación con ellas. Anteriormente también me entrevistaron para su programa. Por ahí, si lo buscan, pueden encontrar una conversación que tuve con ellas varias semanas atrás. Y bueno, muchos éxitos Gabriela, muchos éxitos Cintia. A continuación tenemos como segundo tema otra de las vertientes de Misterios al Atardecer, los temas sociales, los temas que tienen que ver con nuestra realidad del día a día, que por supuesto los misterios también forman parte de nuestro día a día, pero de una manera más terrenal, de una manera más, digamos hasta política incluso. Ustedes recordarán, si son seguidores asiduos del programa, y si no, lo pueden ver en mi canal Misterio Infinito Perú, donde subo después los programas, la participación que tuvieron en un programa de Misterios al Atardecer que como tema se denominó La Batalla Cultural, Nazarena Garay y también Rosa Salinas, ambas estudiantes, la primera de Antropología y la segunda de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater. Ellas nos hablaron sobre una óptica distinta, desde, digamos, bueno, tienen que escucharlo. Pero ahora, por si les agradó su anterior presentación, Nazarena, que tiene un podcast en Spotify que les recomiendo, que se llama La Antiderechos, me ha cedido el uso, me ha dado la autorización para poder emitirles este podcast este capítulo del podcast que yo lo escuché y dije, esto tiene que emitirse, esto tiene que escucharse, esto no puede quedar solamente en una plataforma virtual. El título que lleva es ¿Alienadas al progresismo? Así en pregunta, porque sobre eso van a hablar ambas a continuación, sobre qué es el progresismo, un tema de plena actualidad, y esto va a conformar la segunda parte, el segundo tema para el día de hoy, otra vertiente más de Misterios al Atardecer. Espero que sea de su agrado y vamos para allá. Reflexiones en Misterios al Atardecer. El día de hoy tenemos como invitada especial a Rosa Salinas. Ella tiene 20 años. Actualmente pertenece al movimiento estudiantil. Es dirigente del Centro Federado de Ciencias Sociales, en el cargo de la Secretaría Académica. Su posición política e ideológica se orienta a centro-derecha, donde resalta el patriotismo. Ella es amante de la libertad. Su posición religiosa es cristiana protestante. Ella también ha fundado a su vez diversos grupos de estudio. Uno de ellos es Concientizados, donde se enarbola el pensamiento crítico, espacio que defiende los derechos fundamentales desde la cultura del conocimiento. Hola, ¿qué tal, Nazarena? Un gusto poder estar aquí contigo. Gracias por la presentación. Sí, la verdad, actualmente pues soy parte de la organización estudiantil, participo en diversos espacios académicos, políticos e ideológicos. Siempre me ha interesado la lucha de ideas, enarbolando el pensamiento crítico, ¿no? Me parece súper interesante poder escuchar ideas distintas a las mías, poder reconfigurar y reconstruir algunas ideas que tengo con la finalidad de poder aportar en la sociedad más adelante, ¿no? Actualmente estudio trabajo social, es una carrera que está dentro de ciencias sociales y más adelante quisiera seguir aperturando espacios de diálogo, discusión y debate, ¿no? Eso sería. Gracias, querida Nazarena, por la presentación. Genial, Rosa. Justamente el tema que traemos el día de hoy es un tema muy importante y coyuntural en nuestro país. Rosita también es peruana, al igual que yo. Y pues el tema que vamos a tocar el día de hoy es el progresismo, ¿no? Junto con ella, que ella ya ha estudiado mucho durante este tiempo, temas de política, temas de economía, también temas de libertades. Y pues con ella vamos a tratar de definir un poco qué es el progresismo. Rosita, ¿tú qué consideras que es el progresismo actual? Ya, a ver, creo que para aprender a conceptualizar alguna doctrina política, económica, filosófica o incluso social, tenemos que entender algo, que muchas veces la teoría
no es igual que la práctica, ¿no? Si nosotros buscamos netamente qué es el progresismo y cuándo surgió, vamos a encontrar que nace en el siglo XX, ¿no? Y este tiene una característica netamente pragmática y supuestamente, entre comillas, defiende los derechos civiles de igualdad, libertad y justicia, ¿no? Entonces, esto es en la parte teórica y podemos encontrar muchos autores que hablan del progresismo desde el lado filosófico. Pero hay que ver la práctica para poder diferenciar la teoría con la práctica. ¿Y por qué lo menciono? Dentro del progresismo, según mi visión, veo dos grandes filosofías, el posmodernismo y la izquierda cultural, el marxismo cultural, la hegemonía intelectual, la hegemonía de ideas. Y voy a explicar bien estas dos vertientes. El posmodernismo, por un lado, te vende la subjetividad ilimitada, te vende el pesimismo, exacerban la individualidad totalmente, niegan toda verdad y está dividida en discurso, lenguaje, verdad y poder, ¿no? Y ahí podemos encontrar a diversos autores como Derrida, Michel Foucault, Butler, Judith Butler. Entonces, el posmodernismo hoy en día lo que te vende es que todos tenemos la verdad y que no hay verdades. Es decir, obviamente yo también estoy en contra de que hay una verdad absoluta, pero sí hay verdades en una sociedad. Lo que ellos o lo que las autoras proponen dentro del posmodernismo, que está en contra netamente de la izquierda o el marxismo, porque el marxismo tiene una filosofía materialista dialéctica, es que todo está construido en base a discursos en un contexto histórico, político y que no hay verdades que sean estáticas. Es decir, que hoy día puede ser blanco y de aquí a unos años ese blanco no es blanco. Entonces hay que entender la filosofía posmoderna que está impregnada en el progresismo, ¿no? Este exacerbado individualismo. Pero por otro lado, tenemos también la hegemonía marxista. ¿Y por qué lo menciono? Pese a que Marx ya murió hace muchísimo tiempo, sus ideas todavía calan en la sociedad. Obviamente que Marx hablaba en términos económicos, hablaba de la lucha de clases. Hoy en día hay una hegemonía de ideas y bien claro lo vemos conceptualizado con Antonio Gramsci y después Althusser. Gramsci escribe claramente cómo la cultura, la lucha de ideas, tiene que estar superior a la superestructura económica que te hablaba Marx, ¿no? Entonces, en vez de colocar a la economía como base de todo, colocaban la cultura. Y yo creo que la derecha está perdiendo espacio en el lado cultural o no se dio cuenta de las ideas que tenía la izquierda en el lado cultural. ¿Y por qué lo menciono? Hoy en día, nosotros vemos dentro del progresismo grandes vertientes, la colectivización de la masa y por otro lado el individualismo y la identidad, ¿no? Vemos también que un individuo fuera de su colectivo no tiene identidad, pero también fuera de su colectivo es sujeto de derechos. Ahí te ves la gran contradicción. O sea, hay un individualismo exacerbado y pesimista y por otro lado una colectivización, es decir, un colectivo de masa súper amplio, ¿no? Ahí vemos pues el marxismo de la masa y el posmodernismo de la individualidad, el pesimismo, la subjetividad, el relativismo también. Entonces, ya habiendo dicho esto, creo que podemos tener un panorama mucho más amplio de qué es exactamente el progresismo. Eso es lo que te podría mencionar, Nazarena. Genial, justamente tú has mencionado el posmodernismo, ¿no? Esta situación que el posmodernismo trata de generar eh, de estas metanarrativas que de alguna u otra manera existen en la sociedad, el posmoderno trata de ordenar y explicar las realidades temporales desde un punto de vista que se dispone tanto del contexto histórico como el contexto cultural, pero para ellos el contexto siempre está cambiando y la cultura también, entonces para ellos no hay una verdad absoluta. O sea, caeríamos en un relativismo y por ende, pues muchas cosas de lo que tienen un significado en la actualidad ya no van a ser de aquí a un par de semanas incluso. Es lo que ellos tratan de poner bajo su pensamiento. Pero algo más que te quería preguntar, ¿no? Y también que
Tienes toda la razón, Rosa. Eh, o sea, ¿tú consideras que hay límites en el progresismo en la actualidad? Porque hay, por ejemplo, ha habido avances sociales en reformas estructurales, también ha habido cambios culturales en diferentes países, pero también el progresismo ha tenido fracasos puntuales. Por ejemplo, en los países como Bolivia, como Ecuador y Venezuela, han intentado transformar las estructuras del sistema capitalista, ¿no? Con el socialismo del siglo XXI que conocemos. Y por otra parte, en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y también Uruguay, solo se ha planteado reformas de sistemas. Y en cambio en Nicaragua pues ha tenido esta situación de que ese régimen en socialista se está cayendo y pues está combatiendo con los sandinistas, ¿no? Y justamente tú también hablas de derechos humanos, ¿no? Un tema que vamos a hablar más adelante. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuáles crees que son los límites del progresismo en América Latina? ¿Por qué no está funcionando? ¿O por qué no funciona realmente? Listo, es una pregunta muy interesante, pero antes de poder responderla de forma directa, tú hablaste algo del posmodernismo que me parece interesante. El tema de la subjetividad radical y el relativismo total que tiene, y hablando de metas narrativas y que no existe una verdad per se y que las verdades son variantes, es decir, que nunca llegamos a ni siquiera la mínima verdad, porque yo también estoy en contra de que no hay verdades absolutas, pero para eso uno estudia, para eso uno investiga, para llegar a una verdad que pueda mantener el equilibrio social, ¿no? Entonces, en estos múltiples conocimientos y verdades supuestamente igual de válidas, ahí se construyen grupos de personas con marcadores de identidad compartidos, como el feminismo, el lobby LGTBIQ, Black Mother, movimiento ecologista y muchísimos más. De manera que el conocimiento, la verdad, los significados, la moral y el género también son construcciones totalmente culturales, producto de culturas individuales. Pero mira, ahí nota la contradicción, Nazarena. O sea, se unifican para hacer un colectivo total, para llegar a un conocimiento compartido de que no hay verdad, pero a la par utiliza el producto de culturas netamente individuales, ¿no? Porque por eso se habla de las minorías. Y no es que estamos en contra, y personalmente yo también asevero que no estoy en contra de la igualdad ante la ley que debe haber como todo ser humano lo merece, sino estamos en contra de una ideología que va más allá de netamente de la verdad, ¿no? Más allá del objetivo, de lo racional, y todo es de construcción. Y cuando todo es de construcción nos quedamos sin nada. Una vez yo le preguntaba a una profesora qué es ser mujer, ¿no? Si para el posmodernismo, para el progresismo, no existe verdades y conceptos y todo lo deconstruye, pero cuando tú deconstruyes una idea nazarena, tienes que reemplazarla por otra idea. Es tipo cambio de paradigmas tal cual, ¿no? O sea, tú dices de construir algo, pero lo cambias por otras ideas. Entonces nunca deconstruyes ni nunca quiebras nada, porque al fin y al cabo las ideas nunca van a morir. Las ideas van a ser reemplazadas por otras, tipo una revolución paradigmática, ¿no? Entonces ahí también cae en otro error el postmodernismo de querer no conceptualizar nada, de no ser objetivos, de no ser racionales y todo llevarlo a este subjetivismo radical, ¿no? Entonces, y no se rigen de la realidad. Podría parecer que todo fuera un sueño de la verdad. En consecuencia, creo yo que el postmodernismo es cualquier cosa menos la búsqueda de la verdad, ¿no? Incluso ideologías, netamente de algunas cuestiones centrales de la sociedad. Ahora me preguntas, el tema iba muy ligado a cuáles son los límites del progresismo, el progresismo postmoderno y el progresismo del marxismo cultural también. Y pues la hipocresía progresista de hoy en día, porque también son grupos oportunistas, utilizan la empatía para fines políticos, para llegar al poder, no tiene límites, Nazarena, y tampoco intención de esconderse. Solo basta con contradecir a una feminista para que ésta abandone por completo su sororidad. Basta diferir de ideas con alguna persona de izquierda, o una persona socialista o comunista, para que ésta abandone su conciencia de clase.
Entonces, yo veo que la empatía solo existe frente a los compitas o los camaradas revolucionarios y no se puede ni se debe mostrar consideración con el enemigo, ¿no? Con el odiador serial, que siempre es de derecha, hetero, capitalista y es patriarcal encima, ¿no? Hablan del patriarcado. Me parece importante resaltar que por más odiadores seriales que consideran a ciertos grupos de personas, personas de derecha, de centro, incluso algunas personas de izquierda, que no tienen sentido común y no tienen esta ideología netamente progresista y son de izquierda, ¿no? Yo creo que debemos dar batalla. Los valores centrales como la vida, la libertad, no son negociables y no existe justicia social que justifique entregar nuestra sociedad a ideologías oportunistas e hipócritas como el día de hoy se está levantando el progresismo. Los progresistas están acabando, también considero que aquellos progresistas están acabando su propia tumba, porque se vuelven en contra de los que dicen defender, ¿no? El feminismo defiende a la mujer, pero también segrega a las que piensan distinto. El LGTBI defiende las identidades o las leyes de cualquier persona que tenga diferente orientación sexual, que no sea hetero mejor dicho, pero si un homosexual el día de hoy es de derecha y no pertenece al lobby LGTBI, también lo segregan. Entonces, van en contra de los que dicen defender y de los que dicen representar, porque es una ideología selectiva. Entonces, la ignorancia de este grupo es tal que han perdido toda constancia nazarena de honestidad intelectual. No son honestos ni con ellos mismos ni con el grupo que representan. Entonces, ya no es simplemente una opción dar batalla, ¿no? Sino que hay que transformarlo en una necesidad. Es preciso defender los derechos naturales, fundamentales, también culturales, de nuestra familia, nuestros amigos y de nuestras naciones. Perfecto, Rosa. Justamente algo que quiero mencionar y recalcar lo que has dicho, el progresismo realmente segrega y pues es prácticamente lo que ellos llamarían inclusión social, o sea, hacen todo en pro de la inclusión social, ¿no? Hablando del tema del aborto, la eutanasia, el LGTB, feminismo, ecologismo, laicismo. Ese hombre o esa mujer que se arman de acuerdo a su deconstrucción, posteriormente va a generar un fundamentalismo enraizado desde un dogmatismo prácticamente laical, ¿no? Secular. Entonces, al final, lo único que propugnan es una batalla de cultura una batalla de violencia disfrazada de cultura, ¿no? Y también tendríamos que analizar bajo qué premisas hablan de por todas las voces, ¿no? Justamente acá en el Perú ha pasado un fenómeno muy extraño, creo que se ha evidenciado que el progresismo prácticamente no tiene una representatividad en el Perú, de acuerdo a las elecciones presidenciales que hemos tenido. Y pues también quería recalcar de que cuando tú hablas de que ellos poco a poco están cavando su tumba, sí, ellos tienen muchas partes en su contra, pero también creo que hay que analizar por qué específicamente los que son supuestamente los intelectuales, los universitarios, es más, los ciertos grupos más acomodados están defendiendo estas ideas que, por así decirlo, no se han dado cuenta de las falacias, en primer lugar, los errores y contradicciones que ellos mismos tienen al momento de luchar en pro de derechos humanos, entre comillas, y en pro de esta inclusión social, que al final solamente segrega la persona que es diferente o no está totalmente dentro de lo que tú piensas, ¿no? Y por eso creo que cuando, bueno, hablabas de esta situación de que el progresismo lo que hace es ser un oportunista, pues te doy toda la razón. Hay un momento en el cual creo que nunca me voy a olvidar. Justamente Rosa y yo pertenecemos a la misma universidad, eh, donde existen grupos, tanto feministas, colectivos LGTB no es tan fuerte, pero las feministas también las lideran, en las cuales hablan por mujeres tal vez, entre comillas, que no tienen un sustento económico estable y pues que ellas son las que piden aborto, ¿no? Y pues actualmente hay muchos
de estos grupos juveniles que están apostando porque las mujeres se informen a través de una pastilla que al final les hace daño a su cuerpo y pues solamente para implantar, adoctrinar a estas mujeres para que luego cuando se proponga una ley o una política pública, pues tenga cierta representatividad y cierto respaldo, pero al final no lo es así, es más que todo una imposición del pensamiento. Em, y creo que podríamos hablar de muchas cosas. Yo considero que el mayor límite del propio progresismo es su poca eficiencia y, por otro lado, también su historia. Creo que su historia la autocondena por sí mismo. No es capaz ni siquiera de entablar bajo qué relación están con la izquierda. Creo que Verónica Mendoza es un claro ejemplo de lo que ha sucedido en el país. Verónica Mendoza ha hecho prácticamente una alianza con Perú Libre, partido que no está de acuerdo bajo los principios que ella propugna y prácticamente ella sería una persona que ha vulnerado y ha dicho no a las personas que supuestamente defiende, como las personas LGTB que pertenecen al colectivo y se sienten identificados en ese colectivo. Y con el respecto al feminismo, ¿no? Hay en ese partido hay muchas tendencias machistas y acciones de segregación hacia la mujer. Sin embargo, por el hecho de ser izquierda, se han unido en alianza para poder llegar al poder, ¿no? Y creo que por ahí podríamos hablar mucho y justamente creo que esa es una forma de ingresar muy bien al tercer tema, que, mire, en este caso esencial, Verónica Mendoza, defensora de derechos humanos o los famosos luchones sociales. El progresismo realmente es una tendencia política que defiende los derechos humanos fundamentales. De hecho que no, Nazarena, y lo podemos fundamentar en diferentes directrices. Ya que hemos hablado del posmodernismo, hemos hablado del exacerbado individualismo, del subjetivismo radical, del relativismo totalizante. Hemos hablado de la desconstrucción del posmodernismo, que no pretende nunca buscar una verdad, nunca buscar un objetivo racional, ¿no? En una situación, en un contexto. Hoy hay que hablar también, pues, de los colectivos, de la masa, ¿no? Y ahí entra muy bien la pregunta que me dice si el progresismo defiende de verdad los derechos humanos. Hay que hablar de derechos humanos. Y si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos que hablar del sentido de la vida y nuestras libertades. La libertad es fundamental. Y por ahí me dicen la libertad y la vida, ¿no? El sentido de la vida y la libertad. Y asumir la responsabilidad de la libertad de cada uno es algo que les complica a los hombres masa, a los colectivos. Y por eso es que constantemente escuchamos, no puedes ser mujer y no apoyar el feminismo, ¿no? O traicionas a tu raza, si siendo negro no apoyas al movimiento Black Lives Matter, que es BLM, que es un movimiento grande antirracial en Estados Unidos. O eres funcional a la heteronorma si siendo homosexual no participas en el movimiento LGTBI. Así, estas cuestiones en nombre de la justicia social, que hoy parece tomar más bien esta suerte de justicia identitaria, ¿no? Se ha dejado al margen al hombre, al individuo. O sea que el individuo pues se ha quedado sin la posibilidad de ser alguien fuera del grupo, al que supuestamente a priori pertenece, ¿no? Las mujeres fuera del feminismo no tienen una identidad propia, un pensamiento propio. Al final de cuentas, a estos movimientos culturales progresistas y colectivizantes no les interesan los individuos, Nazarena. Les son útiles aquellos hombres masa, los hombres reductibles a rasgos accesorios en virtud de los cuales quedan absorbidos políticamente en nuevos conjuntos. Es decir, son como masas marionetas para que personas lleguen al poder. Entonces no les interesan los individuos porque simplemente los individuos solos tienen libertad y responsabilidad. Y es algo que los hombres masas no asumen, Nazarena, no asumen la responsabilidad. Hay algo muy cierto que está dentro del libro de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que dice que el hombre masa tiene solo apetitos, cree que solo tiene derechos y no cree que también tenga obligaciones. Y es que precisamente los movimientos culturales separan a los individuos de su responsabilidad.
y se logra a través de las políticas netamente de identidad y las políticas de las minorías, hay una herramienta que lo utilizan y que por ahí ya lo hemos conversado anteriormente, que es la victimización, ¿no? Las políticas de identidad pues están basadas en una historia de victimización que no está acorde a nuestra realidad actual. Y en base a esa victimización, estos movimientos simplistas, reduccionistas, fundamentalistas, generan un enemigo en común, que es práctico para todos, que es el capitalismo, el patriarcado, el heteropatriarcado, y pues están convirtiendo a unos grupos en víctimas de lo que otros grupos le hicieron, mejor dicho. De ahí que las mujeres, los negros, los homosexuales, los transexuales sean siempre las víctimas y los hombres blancos, los heterosexuales, los de derecha, los que apoyan el capitalismo, es decir, los que apoyan el libre mercado, son siempre los opresores. Es un mundo terriblemente maniqueo, Nazarena, terriblemente maniqueo. Y lo menciono esto porque ahí nos damos cuenta cómo no, tampoco, si es que no hablan de libertad y no hablan de un sentido de vida, no les interesa, pues, al fin y al cabo, defender los derechos humanos. Porque se dice derechos humanos, humanos para todos. Todos tienen la dignidad inherente, ¿no? Pero nunca se habla, pues, de los derechos humanos de los no nacidos para la ideología progresista, netamente. Entonces, lo único que les importa o les sirve son las políticas del conjunto y la masa, no de los individuos, nuevamente, y valga la redundancia porque ya lo he explicado, cómo tiene esta tendencia de masa, de hombre y responsabilidad, que son totalmente contradictorios, ¿no? Entonces, creo yo que si no fuera así, si de verdad fuera un movimiento político justo, pues el feminismo no reduciría los problemas al heteropatriarcado, ¿no? No se cancelaría a nadie por pensar distinto y encima por argumentar desde la objetividad. No se negaría la naturaleza, no se segregaría a los seres humanos, se respetaría la dignidad de todos sin discriminación. En otras palabras, pues, si el progresista fuera, o el progresismo netamente fuera un movimiento justo, pues apelaría por la verdadera justicia, ¿no? Una donde todos serían responsables de su libertad y por lo tanto todos habrían encontrado el sentido de sus vidas. Y una vez encontrado el sentido de sus vidas, se podría hablar de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Y si no es así, pues caería en oportunismos, en políticas simplistas, reduccionistas, que en vez de apoyar a las minorías, porque lo hay, a las culturas, van en contra de ellas, ¿no? Además, y como lo hablé hace un momento, por ahí escuchábamos que el término de empatía se ha prostituido un montón. Sí, se ha prostituido porque políticas de izquierda y también las de derecha utilizan el dolor ajeno para llegar al poder, utilizan el dolor de las minorías, utilizan la victimización de las minorías para llegar al poder. Por ahí hablaba con un par de amigas y me decía, Rosa, pero no estás negando entonces que las mujeres somos víctimas, que hemos sido víctimas de discriminación, han matado a mujeres, han ultrajado a mujeres. En ningún momento he dicho eso. Claro que sí, ha habido muchas injusticias contra las mujeres, pero también contra los hombres, también contra los niños y niñas. Ahora, yo no concibo a una ideología que te pretenda alzar, empoderar, justificar, ser una persona que va a luchar por sus derechos, reivindicaciones, pero a la par utiliza la victimización, pero la victimización como naturaleza, Nazarena. O sea, por ejemplo, las mujeres nacimos oprimidas y nacimos víctimas, o sea, son nuestra esencia, nuestro ser como personas es ser víctimas, ¿no? Y no es así. No podemos ser víctimas y también empoderadas. Entonces, esta herramienta que utilizan, como nuevamente lo vuelvo a recalcar, no tiene sentido. Es una dicotomía irracional, no tiene coherencia, no tiene razón de ser. Entonces, las mujeres podemos pasar por muchas injusticias, al igual que los varones, al igual que los niños y niñas. Pero eso no va a hacer que nuestra condición como seres humanos nos haga de por vida víctimas. Así no funciona. No podemos seguir aguantando un discurso netamente colectivizante, un discurso que pretende ahogarte en una masa
que no piensa, ¿no? Y Ortega Gasset lo decía, y es la verdad. En una masa la opinión pública está sobrevalorada. La mayoría supuestamente manda, pero los que piensan como la mayoría no lo piensan. Simplemente siguen la opinión pública, siguen lo que otros le dicen, siguen lo que sus amigos o sus minorías o sus espacios hablan. Ni siquiera se ponen a pensar, ni siquiera tienen una lectura crítica. Como lo mencionaba también anteriormente, la honestidad intelectual se ha ido al tacho. Entonces, ya para finalizar en este punto, sí, no están a favor de los derechos humanos fundamentales porque no habla de libertades con responsabilidad a la par, no defiende la vida de forma absoluta, considera que incluso la vida es un relativismo y por último segrega a otros y hace que el mundo sea totalmente polarizado, ¿no? Entonces, si queremos tener un movimiento netamente objetivo, racional, empecemos a desmentir todos esos mitos progresistas que el día de hoy nos venden y que fuera de defender a los homosexuales, heterosexuales o mujeres, los y las marginan totalmente, ¿no? Incluso utilizan retóricas para llegar a las masas, como el lenguaje inclusivo, que es tan cuestionado hoy en día, como el tema de preponderar una ideología por encima de otros, por minimizar a las personas que son creyentes, que tienen alguna entidad metafísica, como por ejemplo yo soy cristiana, protestante. Una vez me dijeron, Rosa, ya que tú estás en contra del aborto, tú haces de todo para seguir leyendo, investigando, porque a ti te gusta argumentar, pero tienes que ser sincera, tú estás en contra del aborto porque es un pecado para tu Dios, ¿no? O sea, de forma tan despectiva, ni siquiera hay respeto por las creencias, no hay respeto por las libertades individuales. Y no, estar a favor de la vida, estar a favor de los derechos fundamentales, no significa que eres reduccionista o fundamentalista, todo lo contrario, te abres a pensar, te abres a cuestionar la agenda globalista de hoy en día que viene desde el occidente, que viene, perdón, desde Europa, desde las grandes potencias aquí a Latinoamérica, perdón. Que viene a Latinoamérica a implementar sus ideologías, sus agendas globalistas, cuando Latinoamérica el día de hoy tiene que luchar por salud, educación, trabajo, algo que ni siquiera tenemos y algo que movimientos o partidos políticos en Perú se han olvidado de colocarlo en su agenda, porque prefieren vender derechos o hablar de derechos globalistas cuando se olvidan de verdad de su verdadera nación, de sus verdaderos ciudadanos, de su propio pueblo, cuando se debe hablar de trabajo, de salud y educación. Y no se habla de eso, se habla antes de otras cuestiones netamente financiadas por grupos poderosos y capitalistas. ¿Ves lo contradictorio que es? ¿Ves lo contradictorio que es? Porque incluso son anticapitalistas, antisistemas, pero reciben plata de ellos, reciben plata de la agenda globalista. Entonces, creo yo que hay muchas contradicciones dentro del movimiento progresista, dentro de un partido progresista, y también hay que diferenciar, Nazarena, el punto de poder recibir a alguien progre desde el lado cultural y desde el lado económico, ¿no? Entonces, porque en el lado económico uno puede ser de izquierda o de derecha, puede apostar por el libre mercado, por una economía planificada, perdón, pero en el lado cultural uno puede abrazar subjetividades, puede abrazar relativismos o puede abrazar lo racional, lo coherente, lo justo, lo pertinente, lo viable. Entonces, ahí creo que debemos tomar conciencia, ¿no? Eso sería todo con este punto, Nasa. Gracias. Genial, Rosa. Algo que justamente también hablábamos con Pamela y lo has mencionado muy bonito, muy claro y muy preciso. eh, Justamente esta situación, ¿no? Que para que una persona o un grupo de personas reconozcan y pues deseen desde ellos mismos crear un movimiento social, crear prácticamente una masificación del pensamiento, una colectividad, es necesario que ellos reconozcan que están brindando un servicio, ¿sí? Y lo que decía Mao, es necesario que el servicio se transforme en esta noción de opresión. Y creo que ellos hablan mucho desde una necesidad de sentirse víctimas y oprimidos. Creo que lo has mencionado perfectamente,
Pero, ¿qué pasa la diferencia entre el servicio, que para mí nunca va a tener una relación con el sentido de opresión, pero ellos lo cambian y lo modifican a opresión porque le quitan algo, y ese algo es la responsabilidad. Entonces, al no tener responsabilidad frente a tus actos, solamente reclamas derechos, 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 porque esa persona pues te ha tenido subyugada, te ha tenido subvertida por mucho tiempo y tú no puedes, tú no le tienes que dar nada a él, ¿no? No le tienes que retribuir nada a él. Entonces, creo que esa noción de servicio es lo que ha sido dañado y que en la actualidad es lo que se tiene que volver a construir, porque la deconstrucción ha hecho que simplemente se transforme en una forma de opresión. Por otro lado, el hecho también que tú mencionabas de la conciencia de clase. En la actualidad, o bueno, eso es lo que yo he ido también averiguando, el manifiesto comunista que Marx escribió junto con Engels, muchos en realidad y dentro de las páginas finales, Engels especifica claramente que nunca lo pudo terminar porque, bueno, Marx murió y por ende, pues él decidió no terminarlo si su compañero no estaba, ¿no? Pero sí dejó algo bien claro, que para que este plan funcione en todas las naciones, era necesario que este marxismo mutara, y ahí es donde nace el marxismo cultural, que bueno, ya de ahí todos los investigadores y pues marxistas que salieron de partir de más para adelante, pues trataron de generar estas conciencias, y esta conciencia de género es lo que supuestamente nos indica a nosotras de que no entramos en la casilla de lo que sería una mujer feminista contemporánea del siglo XXI, ¿no? Y pues también ahí creo que también estamos fallando mucho, por ejemplo, en el tema del pro vida, de pro aborto, también se está generando una nueva conciencia de clase y una nueva dicotomía y polarización del pensamiento desde ese espacio. Antes los que eran los opresores y oprimidos, ahora ya no es netamente así, sino son los explotadores, los explotados, ya no solo en la versión económica, sino también en la versión cultural. Y otra situación que también es para abrir la siguiente pregunta, que en la actualidad el progresismo se pinta con una careta de que soy la democracia absoluta, yo soy la verdadera democracia y todos los demás, pues simplemente lo que te van a generar son gobiernos totalitarios, gobiernos fascistas, gobiernos que genocidas. Creo que lo hemos evidenciado en Colombia, que creo que también hay que hacer una crítica a lo que está sucediendo en esa parte del mundo, en nuestro país hermano. Sin embargo, el progresismo también ha propuesto estas alternativas, ¿no? Como lo que ha propuesto la derecha de Duque en Colombia, con las reformas tributarias en nuestro país. Y lo vendían como una democracia para poder ayudar a los pobres y ayudar a la población y mejorar nuestra economía. Y también el hecho de no sobrepasar los derechos, por ejemplo, la protesta, los derechos fundamentales, cosas que en la historia misma del progresismo y también del marxismo se ha evidenciado este abuso de poder y también abuso hacia nuestros derechos. Ahora, Marx también hablaba de dos etapas, ¿no? Las dos etapas que para que se implante netamente el socialismo, que primero tiene que ser una revolución, y esa revolución solo es capaz de hacerlo a través de una situación democrática, que sería la fantasía, porque dura un corto tiempo y luego que ya llegas al poder desde la revolución democrática, recién entrarías a la revolución socialista. Ahí es cuando marcas la dirección. Y pues esa es mi mayor preocupación, creo que la preocupación de muchos peruanos en la actualidad. Em, Actualmente, ¿tú cómo calificarías este progresismo? ¿Cómo está mutando? ¿Cómo está cambiando las ideas? ¿Cómo está tratando de cambiar la dirección solamente para tener un puesto de trabajo, o tal vez para tener una alternativa de seguir existiendo en nuestro país? Junto con lo que está sucediendo, por ejemplo, Verónica y Pedro Castillo. Otros partidos progresistas han sido, por ejemplo, el tema del Partido Morado, ¿no? Con Julio Guzmán, actualmente un representante en el poder, pero que no hemos visto beneficios que supuestamente propugnaban dentro de sus planes de gobierno y no han sido pues posibles en esta situación de crisis en pandemia.
¿tú qué opinas con respecto al progresismo actual peruano? Listo, muchas gracias Nazarena por la pregunta. Y bueno, y antes de poder llegar netamente a la pregunta, creo que en nuestro país tenemos un claro ejemplo de políticas o de un Estado o de partidos políticos quebrados, que no tienen cimientos honestos, cimientos eh, fuertes, cimientos que no se contradicen con su práctica, que muchas veces han sido corruptos, ¿no? La verdad que nuestro país ha pasado por diversos presidentes, partidos que han vendido a nuestra patria a costa de sus cuestiones personales e individualistas. Entonces, yo creo también que antes de hablar de esto es necesario hacer la autocrítica a la derecha, ¿no? Si bien es cierto, no me considero una persona de derecha netamente en el lado cultural, coincido con muchas posturas. Sin embargo, esta derecha de hoy en día ha sido ingenua, descuidó el campo cultural y la izquierda la ha sabido llenar estos vacíos demostrando su capacidad de proyección a futuro. Algo que yo voy a rescatar mucho de la izquierda netamente es su lado de organización. Y yo no te digo que todos los que pretenden organizarse y levantarse contra un Estado que es ausente frente a las demandas del pueblo, no tengan intenciones nobles. No, claro que no, sí lo tienen. Sin embargo, hay partidos políticos, hay poderosos que cogen esta masa para vender sus demandas, es decir, y lo que hablaba anteriormente, cogen su dolor, su frustración, para convertirlo en odio, en venganza, e ir en contra de un equilibrio de Estado, ¿no? Una sociedad en equilibrio, una sociedad en armonía, una sociedad de paz, porque de llegar al poder. Y nosotros podemos hablar de muchas personas de izquierda que han llegado al poder y han salido después de muchísimo tiempo formando estados sin democracia y totalitarios. Y eso es lo que nos ha mostrado nuestra historia, ¿no? En muchos países, tanto de Latinoamérica como en Europa, por ejemplo. Entonces, desde este punto de vista más crítico concebible, ¿no? Para acontecimientos descritos desde hoy y más adelante, lo único que me queda decir es que la labor intelectual de la persona honesta con respecto a sus lecturas, a su historia, y ve las cuestiones del pasado, del presente y del futuro de forma crítica, es cuestionar los dictámenes incoherentes de quienes se embriagan de poder, ¿no? Incluso cuestionar a sus políticos, cuestionar a su propio bando, si eres de derecha o eres de izquierda, pero eres honesto y defiendes los derechos fundamentales de todo ser humano, cuestionar también tu ideología, no reafirmarlos cobardemente. Y por ahí mencionaba y hablaba con un compañero, pues ser de izquierda es ser del pueblo y ser bueno, ¿no? Y ser oprimido, pero ser de derecha es ser opresor y ser corrupto. Eso no tiene una cavidad racional, no tiene argumentos, premisas que sustenten estas dos paradigmas. Entonces, hay que también ser racionales y objetivos y críticos también. La autocrítica es fundamental. Y ya para ir a tu pregunta, habiendo dicho todo esto, habiendo dicho estas divergencias, estas contradicciones que tienen nuestros partidos políticos desde siempre, hablando netamente de las últimas elecciones, pues sí, hemos encontrado muchos partidos oportunistas desde sus propias visiones pretenden enarbolar luchas del pueblo cuando el pueblo el día de hoy pide otra cosa. Claro es el ejemplo. Hablaban de la despenalización y legalización del aborto, ¿no? Pero si nosotros vamos a los barrios populares, a los barrios donde las personas están con escasos recursos, que no tienen que comer, que de verdad no tienen una educación eficiente, gratuita y científica, nos damos cuenta que ellos piden a gritos el derecho a la vida, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Entonces, estos movimientos progresistas, como el de Juntos por el Perú, como el Partido Morado, se ha querido meter al pueblo con estos derechos de estas minorías, pero que más va evocado a la clase media, porque la clase baja hoy en día no puede pedir eso. ¿Cómo le vas a dar el aborto si ni siquiera tiene educación, ni siquiera tiene trabajo? ¿No? ¿Cómo le vas a dar matar a su propio hijo cuando ellos no piden a gritos eso? Los pobres piden a gritos
defender la vida. Porque algo que siempre lo voy a mencionar, los pobres no tienen nada y lo único que tienen es la vida. Por eso es que la aprecian mucho más que incluso una persona de clase media o clase alta. Y hablando de clases netamente. O hablando, por ejemplo, de leyes netamente que vayan en contra de las libertades individuales de otros, ¿no? Imponiendo creencias, imponiendo ideologías dentro de la currícula de la educación. Y yo creo que es pertinente reformar la educación, pero sin oportunismo político y sin ideologías, porque hay que reconocer que las familias son estamentos privados, que cada familia es distinta, cada cultura es distinta, que hay que respetar las creencias, hay que respetar cómo los padres pues crían a sus hijos, pero obviamente no ser tampoco ciegos. También sabemos y entendemos que dentro de familias hay tradiciones que pues no son las mejores, que invisibilizan a la mujer, que perpetúan el machismo. Ahí el Estado tiene que actuar conjunto a la sociedad civil y a la familia. Entonces esto ha pecado muchísimo en los momentos progresistas de querer meterse a la clase media y perdieron, ¿no? Porque por otro lado salió Castillo y las clases más dolorosas, los lugares más oprimidos, que de verdad no llegan ni siquiera las oportunidades para que sigan progresando, son los que han levantado la voz votando pues por un partido netamente fundamentalista también, un fundamentalismo ideológico que no tiene ni siquiera un cuartel de técnicos, que incluso vive del pasado, todavía piensa que estamos en el tiempo de Marx y Lenin, no cambia los paradigmas, es una izquierda antigua, una izquierda que, no, que no cabe en una sociedad del siglo XXI. Entonces, ahí vemos que el pueblo se ha pronunciado, ¿no? El pueblo se ha pronunciado en ver estos movimientos progresistas, cómo se peleaban con los movimientos de derecha, con los movimientos algunos conservadores, y también vemos a la par cómo un partido que es de Pedro Castillo, que es Perú Libre, ha salido adelante a flote porque el pueblo lo ha respaldado, porque la verdad que no tiene y no creía en nadie más. Mientras que unos se peleaban, Pedro Castillo estaba por un lado hablando de sus políticas. Hoy en día también vemos lo contradictorio que es el partido de Verónica juntándose con el partido de Perú Libre, ¿no? Y cómo antes el líder de Perú Libre, como Cerrón, como Arias, acusaban a Verónica de progresista y caviar, y hoy en día se han unificado, ¿no? Entonces eso también hay que señalarlo, hay que ser críticos y hay que mencionar que la verdad que hoy no hay partido que pelee o que luche por nuestra nación. Y ya quiero terminar con esto y las contradicciones que tiene el movimiento progresista, que hay que alzarnos, que la nación, nuestro pueblo, a pesar que podamos diferir en ideas, tenemos que buscar puentes de diálogo, puentes que de verdad puedan ayudar a nuestra nación. No solo pensar en nosotros, obviamente pensar en el colectivo, pero no tener ideas colectivizantes. A mí lo que me pudre demasiado, Nazarena, es que las personas piensan que todo es colectivo, incluso las ideas, y las ideas no son colectivas. Tenemos que tener la libertad de pensar, la libertad de criticar, la libertad de apasionarnos con un tema, la libertad de defender nuestros ideales, pero nunca ir en contra del prójimo. Que podamos tener estos puentes, estos consensos de diálogo, donde al fin y al cabo lo único que va a lograr es poder entablar política de Estado, políticas públicas, cuestiones, paradigmas racionales en favor de una nación, ¿no? Y no en contra de alguien. Tampoco hay que invisibilizar a las minorías que el día de hoy sí tenemos en la sociedad, pero las políticas que se están utilizando son netamente populistas y llenas y cargadas de progresismo, pero un progresismo oportunista e hipócrita, como vemos hoy en día en nuestro país. Hay que pensar, repensar, reinventarnos, ver lo que está pasando en nuestra nación, ver que el Perú es un país espléndido, que está cargado de una nación llena de gente fuerte, trabajadora, noble, buena, que no se merece que jueguen con sus sentimientos y con su dolor para llegar al poder y después olvidarse. Y bueno,
olvidarse netamente de las demandas de una nación, ¿no? Entonces ahí ha pecado el progresismo de hoy y ha fracasado, y lo vemos en las elecciones, como Verónica Mendoza estaba sexto lugar y el Partido Morado ni se veía. Entonces vemos cómo el pueblo ha reaccionado, y no porque el pueblo sea conservador. Por ahí escuchaba algunos comentarios: no, pues el Perú es re conservador, no quiere aguantar un cambio. ¿De verdad te vas a poner a pensar así? El Perú no es que no quiera aguantar un cambio, el Perú ni siquiera tiene los derechos fundamentales para que vengas el día de hoy a hablar de derechos superficiales. Desde mi punto de vista, quizás para otros sea derechos, para mí no es derecho, no es derecho el aborto, no es derecho, pero para otros sí. Pero no me vas a meter a inflar el aborto cuando ni siquiera tienen derecho a una vida digna, derecho a la educación, al trabajo. Hay que ponernos a repensar, y si de verdad tienen sentido común estos partidos progresistas de hoy en día, puedan entablar en sus páginas o dentro de sus dictámenes, de sus planes de gobierno, primero a su nación, primero los derechos que necesita nuestra sierra peruana y nuestra selva peruana, que está marginada, no desde hoy, desde siempre. Eso sería, Nazarena. Genial, Rosa. Bueno, como te decía, creo que has dado en el clavo. Eh, con respecto a estos movimientos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluyendo las instituciones internacionales están abogando por ellos, están apoyándolos para que cada vez más este pensamiento siga creciendo. Justamente Rosita y yo pertenecemos al grupo Concientizados, el grupo que ya fundado dentro de la Universidad Mayor de San Marcos, y pues también ahí pues se realizan investigaciones, ¿no? Y una de estas investigaciones ha sido, o bueno, de las cuales está trabajando, es cómo salen las cifras infladas del aborto, algo que el progresismo pues se ha agarrado, se ha cogido para poder meter en la conciencia de los ciudadanos la necesidad del aborto, de los cuales ya luego en algún episodio vamos a explicar mucho más a detalle cómo es esta inflación de cifras, que prácticamente no tienen un sustento y pues todo está bajo una encuesta de opinión, sin un muestreo estable, sin profesionales capacitados y pues también con una muestra totalmente al azar, ¿no? No hay una población fija. Entonces, creo que Rosa nos ha explicado muy bien las, las intenciones que tiene el progresismo en la actualidad, también las intenciones que tiene el progresismo en nuestro estado peruano. Y pues quisiera saber si tienes algo más que añadir, Rosa. Si no, pues yo te agradezco el tiempo y también te agradezco la disposición de poder compartir conmigo. Sí, Nazarena, solamente para mandar un mensaje, ¿no?, a las personas que estarían escuchando el podcast, y toda esta tertulia y el diálogo que hemos dado. La verdad que hay muchísimo por hablar del progresismo. Hay por hablar del lado histórico, del lado filosófico. Por ahí me hubiera gustado hablar de la ideología de Foucault, ¿no?, de Michel Foucault, de Derrida, de Judith Butler, que son considerados postestructuralistas, y que es necesario entenderlo para poder seguir formándonos y poder entender todo este modo operandi que tiene el progresismo en nuestra sociedad, y cómo, lo mencioné anteriormente, está acabando su propia tumba el progresismo, porque está yendo en contra de las personas que hice defender. Entonces creo que quizás en otro episodio podemos hablar ya netamente de los intelectuales. Quizás en un podcast entero hablamos del posmodernismo, que es una filosofía amplia, una filosofía que debemos analizarla al revés al derecho, pero también es una filosofía a la vez vaga. O sea, de todo lo que habla, al fin y al cabo es que nada, no hay verdades absolutas, que no hay ninguna verdad, mejor dicho, no necesariamente verdades absolutas, pero no hay ninguna verdad, que todo está basado en el discurso. Quizás por ahí también lo podemos tocar. Y ya para terminar, hay que tener en claro que nosotros también sabemos a dónde vamos, ¿no? Porque es exactamente en la dirección contraria hacia la cual nos proponen caminar. Y nos quieren llevar con ideologías, modas pasajeras, discursos de cartón. Por ahí lo leía en el libro de la hipocresía verde de Ana Marmora, que es una abogada de Argentina. Entonces también debemos ser capaces de levantarnos en valores, pero enarbolar nuestra patria, ¿no?
que directamente las están matando con ese tipo de ideas y que en vez de unirnos nos están dispersando, nos están polarizando más, nos están separando de nuestro pueblo, de nuestra gente. Hoy en día mejores amigas, familias se dividen por temas netamente globalistas y progresistas, no encuentran un consenso. Entonces lo que nos queda a nosotros como estudiantes, como futuros intelectuales, futuros profesionales es estudiar, trabajar, planificar las acciones que nos lleven a despertarnos de esta ceguera que por décadas nos ha dominado, de derrotismo, de pesimismo, de resignación, de frustración, ¿no? Y decir la verdad, aunque tiemble en nuestra voz, de ocupar pues espacios y participar en debates, de ser nuevos líderes sociales, de organizarnos y salir también a las calles a protestar, de pegar un volante en la calle, de hablar con nuestros amigos de estos temas, de informarlos, de todas las formas posibles, pero hay que defender a los humanos y la vida humana de, desde una forma noble, genuina, pero nunca permisiva ni pasiva, sino hay que ser confrontativos, pero también hay que aprender a escuchar a otros. Y es ahí donde vamos a formar una nación soberana, justa e inclusiva, como yo personalmente y tú y muchos compañeros más de la universidad. También saludo a los compañeros de concientizados, lo tienen claro, ¿no? Tener una nación justa, pero con una justicia real, que no discrimine a nadie y que defienda los derechos fundamentales. Así que no hay que tener miedo a ser nuevos líderes sociales, a alzar nuestra voz hasta incluso o antes que tiemble nuestra voz. Gracias, Nazarena, por el espacio. Espero nuevamente poder encontrarnos y poder seguir hablando de estos temas. Y como siempre lo digo, viva la libertad, viva la vida, viva nuestra patria, viva nuestro pueblo. Genial, Rosa. Claro que sí. Vamos a tener un par de episodios o tal vez muchos episodios más contigo porque creo que es necesario que los demás jóvenes, los jóvenes que nos escuchan, hay jóvenes que nos escuchan de Perú, de México, que también es un país con una alta tasa de progresistas y pues también están viviendo un gobierno nefasto y pues también nos están escuchando otros países. Yo diría, Rosa, Sí, que tal algo, vez Nazarena, disculpa, también saludos para Colombia, que ahorita está pasando momentos críticos. sí, Un abrazo para nuestro país hermano, mucha fuerza. Desde aquí, desde Perú, vamos a seguir orando y también vamos a sacar y saquen, ¿no? Y esperemos que haya un grito de esperanza y que se saque del poder a estas personas que han lucrado con las vidas humanas. Y eh, esto es irreprochable, es indefendible, incluso es netamente asqueroso, ¿no? Porque han matado a su propio pueblo. Entonces hay que comprender también cómo operan y saludos también al pueblo colombiano. sí, un fuerte abrazo y saludos y vamos a estar orando por el pueblo colombiano. Justamente, Rosa, invitarte para que podamos tener otra conversación, pero una conversación tal vez un poco más profunda. Y sí, va a haber un episodio de posmodernismo y también vamos a tener un episodio especialmente solamente para hablar sobre la opresión, sobre la categoría de la opresión y de los oprimidos. Así que Rosa va a ser una de nuestras invitadas. Que Rosa, Genial, cuentas conmigo, Nazarena, para hablar de estos temas netamente de opresión, oprimido. Ya he tenido algunas teorías, incluso he hecho artículos, constantemente lo voy a estar compartiendo por la página de Concientizados y más adelante mi proyecto final es un libro, ¿no? Mi libro, de hecho que sí. Eh, y también hablar sobre el punto del posmodernismo, que me parece que sí o sí lo debes considerar para que sea netamente un episodio entero. Eso sí, sería todo, Nazarena. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. muchas felicidades, Rosa. La verdad tienes muchas metas miren, chicos, ella tiene recién 21 años, bueno, 20 años, perdón, recién tiene 20 años y pues ya se está proyectando enormemente y también es una mujer con mucha capacitación, mucha formación y mucha conciencia crítica. Muchas gracias.